Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un material, muy particular. Una tesis doctoral bastante reciente que plantea una conexión, la verdad, sorprendente. Relaciona las ideas de Jacobo Grinberg, ¿sabes? Aquel neurocientífico mexicano tan enigmático que desapareció, con su teoría de la conciencia, y lo conecta con algo muy nuestro, la estructura de Internet y, ojo, la Deep Web. Suena potente, sí, Intrigante como poco, ¿verdad? desde luego. Lo que esta tesis argumenta básicamente es que la teoría sintérgica de Greenberg, que formuló ya hace unas cuantas décadas, pues nos ofrece un marco conceptual, inesperadamente potente para entender nuestro mundo digital. Ajá. Tanto la web que usamos a diario, digamos, la superficie, como esas capas mucho más ocultas. Vale, pues vamos a meternos con eso. La idea hoy es explorar a fondo esta hipótesis. ¿Que llama la atención? Sí. Vamos a ver las ideas clave de Greenberg, según las lee esta tesis, claro, y cómo se aplicarían a la World Wide Web y a ese territorio, menos conocido que es la Deep Web. Perfecto. Venga, para empezar, situemos un poco a Jacobo Greenberg. Neurocientífico de formación, sí, pero con una curiosidad que le llevó, mucho más allá. Exploró la conciencia, el chamanismo. Sí, trabajó con gente como Pachita, la curandera mexicana. Eso es. Y el misticismo oriental también. Y luego, claro, está todo el misterio de su desaparición en 1994, que sigue ahí, sin resolver. Exacto. Y su legado intelectual es justo lo que necesitamos aquí. La tesis se centra en su idea quizá más fundamental, que el cerebro no genera la conciencia. Ah, no. No, ni la realidad que percibimos. Dice que actúa más bien como un transductor. Transductor. A ver. ¿Qué significa eso exactamente? Explícamelo un poco. Pues viene a decir que el cerebro no es la fuente, no crea la señal, sino que la recibe y la decodifica. Como que sintoniza, ¿entiendes? ¿Como una radio? Algo así. Sintoniza con información que viene de una estructura más básica, un campo de información que Greenberg llamó la lattice. La lattice. Sí, podríamos traducirlo como red o enrejado, una matriz informacional. El cerebro procesa esa información que ya existe, no la inventa. Entendido. O sea, el cerebro como una interfaz, ¿no? Claro, Compleja, pero interfaz al fin y al cabo, que interactúa con algo que ya está ahí. justo. Y es una idea potente, ¿eh? Porque cambia bastante la perspectiva habitual sobre la mente, la realidad. Totalmente. Pues profundicemos en eso, en la teoría sintérgica. ¿Qué es exactamente esta lattice, este campo unificado de información, según Greenberg, y cómo lo recoge la tesis? Pues imagínala como la estructura base de toda la realidad. Pero ojo, no es material en el sentido clásico. No son ladrillos ni átomos. ¿Vale? Es un campo de información pura. Piénsalo como un océano de potencialidad infinita. Y según Greenberg, todo lo que experimentamos, el mundo físico, los pensamientos, las emociones, todo eso, emerge de la interacción constante entre nuestro cerebro, el transductor, Ajá. y esta lattice informacional. O sea que nuestra percepción del mundo, lo que vemos, oímos, sentimos, no sería una foto directa de la realidad, sino más bien una interpretación que hace nuestro cerebro. Exacto. Una lectura particular de esa información fundamental que capta de la lattice, algo así. Exactamente, esa es la idea central. Y dentro de ese esquema, el yo, ¿sabes? Esa sensación de ser un individuo separado, Sí, claro. sería lo que la tesis llama un nodo de interfaz dentro de la propia lattice, como un punto focal, un centro de experiencia a través del cual se vive ese campo informacional de forma subjetiva. Un nodo de interfaz. Interesante. ¿Y las diferencias entre personas? O, no sé, los distintos estados de conciencia. Dormir, soñar, meditar. Pues la tesis, siguiendo a Greenberg, sugiere que la calidad o la coherencia, usa esa palabra, de la conexión de ese nodo cerebro con la lattice podría variar. Coherencia. Sí, una mayor coherencia permitiría una conexión, digamos, más estable o más amplia, más profunda con ese campo informacional. Y esto podría explicar, según lo que Greenberg investigó, Ajá. pues distintos estados de conciencia, desde la vigilia normal hasta experiencias meditativas muy profundas o incluso capacidades que consideramos paranormales. Él estudió cosas como la telepatía o la visión extraocular con chamanes como Pachita. Ostras. La coherencia del nodo, en resumen, determinaría la calidad y el alcance de la experiencia que percibimos. Fascinante, la verdad.
Y aquí es donde la tesis, bueno, pega un salto conceptual bastante bestia, ¿no? Sí, jaja. Propone que Internet, la web superficial que usamos todos los días con el navegador, podría entenderse como una manifestación tecnológica, casi una materialización de esa latis abstracta de Greenberg. Eso es. ¿Cómo se sostiene esa analogía? Porque suena muy audaz. Pues sí, es audaz, pero la tesis traza paralelismos muy directos y la verdad es que dan que pensar. Ve a la World Wide Web como un campo unificado pero digital. Vale, un campo digital. Sí, un repositorio enorme de información potencial. Y el usuario, con su cerebro actuando como ese transductor teórico de Greenberg, accede a una parte muy pequeña de ese campo. ¿Cómo? Pues a través de una interfaz, el navegador web, Claro. que traduce el código que hay por debajo, HTML, CSS, todo eso, en una experiencia coherente y que podemos navegar. Una página web, un vídeo. Entiendo la analogía. El navegador traduce el código digital como el cerebro traduciría la información de la latis cósmica, para que tenga sentido para nosotros. Exacto. Es muy parecido a cómo la conciencia, según Greenberg, sintoniza o decodifica una parte específica de la latis cósmica para generar nuestra experiencia de la realidad. Interactuamos con un campo de información a través de una herramienta que lo hace perceptible. Vale, lo pillo. ¿Y los elementos técnicos de la red? Los servidores, donde está la información, nosotros como usuarios, los hipervínculos que conectan todo. ¿Cómo encajan ahí? Pues la tesis los interpreta de forma coherente con la analogía. Los servidores y los usuarios individuales serían los nodos de esta latis digital. Los puntos de la red. Eso es. Y los hipervínculos serían los enlaces que tejen la estructura, conectando esos nodos. Y fíjate, esto es interesante, la importancia de un nodo en la red, algo que miden algoritmos como el PageRank de Google, viene de la cantidad y la calidad de sus conexiones. Claro, un sitio muy enlazado desde sitios importantes es más relevante. Lógico. Precisamente. Y la tesis sugiere que esto podría ser parecido a cómo en la latis original de Greenberg, ciertos nodos, piensa en un chamán entrenado o una persona con alta coherencia cerebral, como diría Greenberg, tendrían una conexión más potente, más estable con el campo informacional general. La estructura de relaciones define la influencia del nodo. ¿Tiene sentido? Exacto. Pero la tesis no se queda solo en la analogía de la estructura, ¿verdad? Introduce un factor que me parece clave, el papel de los algoritmos. Los de Google, los de las redes sociales, en la creación de lo que llama pautas. ¿Qué implica esto? ¿Cómo afecta a esa latis digital? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y quizá un poco inquietante, porque estas pautas algorítmicas, según este análisis, no solo organizan la información de la web superficial para que la encontremos fácil. No. ¿Qué más hacen? Hacen mucho más, filtran activamente, priorizan y, esto es crucial, excluyen cantidades enormes de información. Claro. Seleccionan lo que nos muestran según relevancia, popularidad, nuestros propios gustos. Exacto. Y al hacer eso, crean lo que la tesis llama una realidad consensuada digital. Es una versión de la información coherente, navegable, optimizada, pero es una versión inherentemente parcial. Una construcción. Sí, una construcción, una interpretación específica del potencial total de ese campo informacional digital. Y claro, puede estar distorsionada o sesgada por los propios algoritmos o por quien los diseña. Ostras. O sea, que lo que vemos en Google o en nuestro feed es una especie de realidad oficial digital filtrada por algoritmos. Y esto lógicamente nos lleva de cabeza a la Deep Web, como todo aquello que se queda fuera de esas pautas, de esa realidad consensuada. Precisamente, ese es el vínculo directo que establece la tesis. La Deep Web con esa cantidad brutal de contenido no indexado por los buscadores normales. Que es la inmensa mayoría de Internet, dicen. Sí, la gran mayoría. Pues se presenta en este análisis como la prueba viviente, la evidencia palpable, de esa exclusión que generan las pautas algorítmicas dominantes. Se crea así una tensión. Por un lado, la web superficial, ordenada y visible. Por otro, el potencial informacional mucho más amplio, caótico, quizás infinito, que está por debajo. Y la Deep Web sería una parte importante de eso. Pues vamos a meternos ahí, aunque sea conceptualmente. Profundicemos en cómo interpreta la tesis la Deep Web, con esta óptica de Greenberg. Si la web superficial es la realidad digital filtrada, ¿qué es la Deep Web en este esquema? Pues se la considera la capa no local de la información digital.
Sería como el equivalente a ese campo unificado de información de Greenberg, pero en un estado más crudo, más primario, menos procesado por las pautas centralizadas de los buscadores. Menos domesticado, decías antes. Eso, como no está indexada de forma normal, la información allí existe de forma más distribuida, a menudo anónima, fragmentada. Es como el sustrato informacional bruto antes de que lo organicen para nosotros. La tesis también la compara, según el esquema, con un inconsciente colectivo digital. Es una imagen muy potente. Sí, y se usa en un sentido que recuerda un poco a Jung. Se argumenta que la naturaleza tan diversa y a menudo polarizada de su contenido, que va desde bibliotecas censuradas, archivos académicos, foros de disidencia. Hasta lo más oscuro, claro. Exacto, hasta mercados negros, contenido ilegal, cosas muy perturbadoras. Pues todo eso, en conjunto, representaría la sombra colectiva de nuestra civilización digital. La sombra. Lo que no queremos ver o admitir como sociedad conectada. Lo reprimido. Eso es. Sería el repositorio de lo suprimido, lo oculto, lo no dicho, o simplemente lo que no es rentable o indexable para la web superficial. La tesis lo llama campo morfogenético caótico. Campo morfogenético. Suena complejo. Se refiere a un campo que tiende a generar formas, estructuras, en este caso informacionales. Aunque sea caótico, la información allí no está totalmente desordenada. Parece que se agrupa por afinidades ocultas, por resonancia, más que por una lógica superficial o una indexación como la de Google. Entiendo. Como un caldo de cultivo donde las ideas se agrupan de forma más orgánica, aunque sea oscura. Y luego está la experiencia de navegarla. La tesis la llama viaje chamánico digital. Hecho sí que llama la atención. ¿A qué se refiere? Suena muy esotérico. Pues se refiere a la forma de explorar la Deep Web, sobre todo con herramientas como Tor. El navegador este de la cebolla, ¿no? Ese. Hay varios elementos que evocan esa comparación. Primero, el anonimato casi total. Segundo, la sensación frecuente de desorientación. No hay un mapa claro, como en la web normal. Navegar ahí es seguir enlaces de forma no lineal, saltando de un sitio a otro sin saber muy bien cómo. Ya, no es como buscar en Google y tener una lista ordenada. ¿Qué va? Para nada. Muchas veces encontrar algo relevante parece depender casi de la sincronicidad, de la casualidad o de seguir pistas fragmentadas. No hay una guía algorítmica clara. Y esta experiencia, anonimato, desorientación, sin mapas, navegación no lineal, intuición, es lo que la tesis ve análogo a las descripciones de Greenberg sobre las incursiones chamánicas en realidades no ordinarias para buscar conocimiento. Entiendo. No es tanto por el contenido en sí, sino por la forma de navegar y encontrar, que rompe con la lógica habitual. Suena a perderse un poco a propósito para encontrar algo inesperado. Exacto, una navegación mucho más intuitiva, exploratoria, menos dirigida que en la web superficial. Y aquí es importante entender cómo funciona Tor. Enruta la conexión por muchos servidores voluntarios, cifrando en capas. Lo de la cebolla. Eso. Hace muy difícil rastrear el origen, da anonimato, pero como efecto secundario ralentiza y rompe la sensación de un espacio digital coherente. No sabes dónde estás ni cómo llegaste. Esa opacidad técnica contribuye a esa sensación de viaje chamánico que dice la tesis. Queda mucho más claro así, sí. Entonces hemos hablado del libro físico, que la tesis también toca. Sí, brevemente. Ujú. De la web superficial como realidad consensuada y de la deep web como el sustrato caótico. ¿Cómo integra la tesis todo esto? ¿Son mundos aparte o están conectados? No los ve como mundos separados, y eso es clave en el enfoque sinérgico. Los presenta como partes interconectadas de un único sistema informacional. El libro físico, por ejemplo, sería un nodo de información muy estable, muy coherente, muy permanente. Como un ancla, ¿no? Sí, como un ancla densa de información. Luego, la web superficial es esa látiz digital estructurada por las pautas algorítmicas, que crea la realidad consensuada, útil pero parcial. Y la Deep Web es la manifestación de ese sustrato más vasto, caótico y completo de la látiz digital. Representa el potencial informacional total, con su luz y su oscuridad. Lo explícito y lo implícito. Vale. ¿Y nosotros? El individuo que lee, que navega, que explora. ¿Dónde quedamos? Pues el individuo lector, usuario de Internet, investigador en la Deep Web, actúa, según esta visión, como el nodo de interfaz final.
El fundamental. ¿El transductor humano? Exacto. La conciencia que interactúa con estas capas de información. Es quien extrae significado, quien genera la experiencia subjetiva a partir de ese flujo informacional, sea físico o digital. El cerebro, en esta visión, sigue siendo ese puente crucial entre el universo abstracto de la información y el mundo concreto de la experiencia. Uf, fascinante. Recapitulando un poco, hemos explorado una perspectiva muy original, sacada de esta tesis. Usa la teoría sintérgica de Greenberg, que ya de por sí es compleja, sobre conciencia y realidad para iluminar de forma inesperada nuestro entorno digital. Sí, y lo que subraya la tesis, que es lo impactante, es cómo este marco, que podría parecer muy esotérico, abstracto o incluso anticuado, de los 70 y 80, Sí, sí. pues se revela, según este análisis, sorprendentemente relevante, casi profético, para entender la era de la información en la que vivimos. Ofrece una especie de, mapa metafísico, por llamarlo de alguna manera, para intentar navegar este océano digital que hemos creado. Un mapa que conecta nuestra tecnología más puntera con ideas muy profundas sobre la realidad y la conciencia. Exacto. E incluso fíjate qué ironía. La propia desaparición de Greenberg, como apunta la tesis, lo convierte a él mismo en un nodo de información muy potente y enigmático dentro de nuestra lattice cultural y digital. Es verdad, su ausencia sigue generando preguntas, búsquedas, teorías. Mantiene su nodo activo, digamos. Es una vuelta de tuerca final muy curiosa, sí. Y para cerrar, pues dejamos en el aire esa pregunta provocadora con la que acaba la tesis, algo para darle vueltas después. A ver. Al construir estas redes de información globales tan complejas, ¿no? Internet, sus capas visibles, las ocultas, ¿estamos simplemente creando una estructura artificial, una lattice puramente tecnológica, fruto de nuestra ingeniería? ¿O estaremos, quizás sin darnos cuenta del todo, descubriendo o replicando, como en un espejo tecnológico, una estructura informacional fundamental que subyace no solo a la realidad física, sino también a la estructura de la mente humana? Justo como intuía Jacobo Greenberg. Una idea potente, sin duda, para seguir pensando. Tecnología como reflejo de la cosmología, de la estructura profunda de la realidad. Ahí queda eso flotando.